La pregunta, cruda y directa, flotaba en el aire denso de la redacción, impregnada del aroma a café recién pasado y la tensión de las noticias de última hora que nunca duermen. ¿Podría un misil hipersónico impactar Texas? La respuesta corta, la que nadie en Washington quiere escuchar en voz alta, es un sí rotundo. Desde mi escritorio en el corazón de Miraflores, con el murmullo nocturno de Lima filtrándose por la ventana, la distancia geográfica parecía una ilusión. El tablero de ajedrez geopolítico se había encogido de repente, y las piezas se movían a una velocidad que desafiaba la imaginación, sobre todo, las defensas más sofisticadas del planeta. Hoy, un único misil ruso, una pieza bautizada con el ominoso nombre de Oresnik, ha redefinido las fronteras de la vulnerabilidad. Probado en el campo de batalla real a velocidades que coquetean con Mach 10 y con un alcance que ahora sabemos roza los 5.500 kilómetros, este artefacto no es una fantasía de ingenieros ni una simulación por computadora. Es una realidad tangible y aterradora que pone al estado de Missouri, de manera aún más crítica, a la planta de ensamblaje de los cazas F-35 en Texas, directamente en su punto de mira. Ya hemos dejado atrás la era de las teorías y las especulaciones. El Oresnik fue empleado en combate real sobre el martirizado suelo de Ucrania. Su trayectoria fue una estocada brutal y precisa que atravesó sin dificultad las defensas aéreas financiadas y elogiadas por la OTAN, dejando fuera de servicio una planta de reparación aeronáutica clave para el esfuerzo bélico de Kiev. La pregunta, por lo tanto, ha mutado. Ya no es si el misil existe o si es efectivo, la verdadera interrogante, la que mantiene a los estrategas del Pentágono despiertos por la noche, es cuánto riesgo está dispuesto a asumir Washington antes de provocar un choque directo, una colisión de titanes en esta nueva era de paridad del terror. Los detalles que siguen no son para mentes impresionables, son el frío análisis de un mundo que ha cambiado para siempre, observado desde este rincón del sur global, desde esta tribuna que llamamos Voz de la Patria Grande. No, no es ciencia ficción, aunque lo parezca. Un misil hipersónico ruso, fogueado sobre Ucrania, figura ya como una amenaza de primer orden en los escenarios de guerra del Pentágono. Y en ese mapa estratégico, Texas, el corazón del poderío industrial militar estadounidense, está marcado con un círculo rojo incandescente. Ese misil tiene nombre y apellido, Oresnik, la nueva carta fuerte, el as bajo la manga en la baraja estratégica de Moscú. El Oresnik se prepara para entrar en Washington. Estados Unidos está seriamente preocupado por las superarmas rusas, titulaba con una confianza casi arrogante la prensa rusa. Y no exageraban. Su segundo uso en combate, una repetición calculada para que no quedaran dudas, desató un torbellino de reacciones opuestas en Occidente. Un espectro que iba desde la burla nerviosa y casi histérica de los funcionarios en Kiev hasta la preocupación abierta y apenas disimulada de los analistas militares más serios en Estados Unidos. El mundo, como bien señalan las crónicas que se apilan en mi pantalla, sigue sin encontrar la calma. El segundo empleo del misil hipersónico Oresnik, ocurrido en la gélida noche del 9 de enero de 2026 contra objetivos estratégicos en Ucrania, no fue simplemente otro ataque en una guerra larga y cruel. Fue una demostración de poderío, un telegrama enviado a Mach 10 con un destinatario político muy claro, sentado en el despacho oval de Washington. En los estudios de la CNN, en un intento casi patético por controlar la narrativa, un experto ucraniano llamado Andrei Kolchensky intentó apagar el incendio mediático. Lo vi en directo, con una mezcla de asombro y pena. Agitaba frente a las cámaras restos carbonizados del supuesto misil, fragmentos de metal retorcido que, según él, probaban la obsolescencia de la tecnología rusa. Señaló, con una risa forzada que no lograba ocultar el pánico, que había encontrado cosas viejas como bombillas soviéticas y un giroscopio como el de Gagarin, intentando desesperadamente vender la idea de que se trataba de chatarra glorificada, no de tecnología de punta. Pero ni Kolchinsky ni sus anfitriones, tan solícitos en su puesta en escena, se atrevieron a responder la pregunta clave, la que flotaba sobre aquel circo mediático como un fantasma incómodo. ¿Cómo era posible que esas cosas viejas hubieran volado desde un campo de pruebas en la lejana Astrakán hasta la región de Leópolis, en el oeste de Ucrania, a una velocidad cercana a 10 veces la del sonido? Para caer como una estaca de acero sobre los talleres donde se reparaban los cazas F-16 donados por Occidente? El diablo, como siempre, no estaba en los trozos de metal calcinado que mostraba el experto, sino en lo que nadie, absolutamente nadie, fue capaz de ver. Ni la ya sobrecargada y diezmada defensa aérea ucraniana, ni el flamante y costosísimo sistema alemán de alerta temprana EOST, recién desplegado en la base de Ohlsdorf con la promesa de ser un escudo impenetrable, lograron detectar el lanzamiento del Oresnik a tiempo. La misión del sistema EOST era precisamente esa,
ver cualquier lanzamiento de este tipo cuando el misil aún estuviera surcando los cielos sobre territorio ruso, dando minutos preciosos para reaccionar. Pero el 9 de enero, el sistema simplemente no lo hizo. Los monitores permanecieron en blanco, silenciosos, mientras el proyectil se acercaba a su destino. Berlín, en un comunicado torpe y lleno de excusas, se justificó alegando que el sistema estaba apenas en su fase de preparación inicial. Pero el hecho es brutal, innegable, el ataque tomó por completa sorpresa a toda la arquitectura defensiva de la OTAN en la región, a pesar, y este detalle es crucial, de la advertencia anticipada que había emitido el propio Moscú. Rusia, en un movimiento de ajedrecista consumado, avisó con antelación que se produciría un lanzamiento, precisamente para evitar una escalada accidental, para que nadie en el Pentágono confundiera una prueba de campo con el inicio del Armagedón. Y aún así, con el aviso sobre la mesa, los sofisticados radares occidentales no supieron qué hacer. Se encontraron ciegos e impotentes ante un proyectil que cruzó el cielo como un espectro, una aparición demasiado rápida, demasiado etérea para la tecnología que sus fabricantes y políticos vendían al mundo como invencible. Al otro lado del océano, en los pasillos del poder de Washington, la reacción fue mucho menos cómica y mucho más sombría. El 12 de enero, la influyente publicación estadounidense Military Watch Magazine, una lectura obligada para cualquiera que siga el pulso militar del planeta, lanzó un titular que heló la sangre a más de uno. Rusia tiene el primer misil terrestre capaz de un ataque hipersónico en territorio continental de Estados Unidos. Se acabó el mito. La era del territorio intocable, del santuario americano protegido por dos océanos, había llegado a su fin. Según los últimos datos de inteligencia que citaba la revista, el alcance real del Oresnik no es de 4.000 kilómetros como se creía inicialmente, sino de unos impresionantes 5.500 kilómetros. Ese salto en el rango, esos 1.500 kilómetros adicionales, no son un simple número en una ficha técnica. Son la diferencia entre una amenaza regional y una amenaza estratégica directa. Es el radio que convierte el propio corazón de Estados Unidos en un blanco alcanzable por armas convencionales rusas, alterando de forma dramática un equilibrio de poder que se mantenía desde el fin de la Guerra Fría. Con 500 kilómetros de alcance, y asumiendo que los lanzadores estuvieran desplegados en regiones del extremo oriente ruso como Chukotka o Kamchatka, dentro del círculo de impacto potencial entran objetivos de un valor incalculable, Washington D.C., con la Casa Blanca y el Pentágono. La base de bombarderos estratégicos B-2 en Missouri, el arma más temida del arsenal aéreo norteamericano, y, sobre todo, la planta de producción del F-35 en Fort Worth, Texas. Texas, de repente, deja de ser solo un punto en el mapa de Estados Unidos. Se convierte en el epicentro simbólico y material de la industria de defensa norteamericana. Es el lugar donde se ensamblan las joyas de la corona, los cazas de quinta generación que Estados Unidos envía a sus aliados y con los que promete mantener la supremacía aérea para toda la OTAN. Ver esa planta, el corazón palpitante de ese poderío, dentro del radio de acción de un misil ruso es como ver al gigante con un punto débil marcado en su pecho con luces de neón. Hasta ahora, una amenaza tan directa y explícita al territorio continental estadounidense se asociaba únicamente con el apocalipsis de las armas nucleares estratégicas rusas. Y todos, en Moscú, en Washington, en Pekín y en Lima, entienden que su uso significaría el fin del mundo tal y como lo conocemos. Nadie en su sano juicio, ni siquiera en medio de la crisis más desesperada, quiere ser quien pulse el botón rojo. Pero el Oresnik, y aquí radica su genialidad diabólica, pertenece a otra categoría. Es un misil hipersónico capaz de portar ojivas convencionales de alto poder explosivo. Puede golpear infraestructura crítica, una base, una planta, un centro de mando, sin cruzar, al menos de entrada, el umbral nuclear. Un ataque hipotético y limitado contra un objetivo de alto valor en Estados Unidos no desencadenaría necesariamente una guerra nuclear total e inmediata, pero sí que destrozaría en 1000 pedazos algo casi tan importante para la psique estadounidense, su sensación de invulnerabilidad. El mito de ser una fortaleza inexpugnable. El artículo de Military Watch lo recordaba con una frialdad quirúrgica, la erosión de las líneas rojas, de las reglas no escritas del conflicto, ya comenzó hace tiempo. Empezó con los ataques de drones ucranianos contra el mismo Kremlin en 2023 y continuó con los audaces ataques contra aeródromos estratégicos en el interior de Rusia en 2025. Si para Moscú fue aceptable en su momento que Washington simplemente mirara hacia otro lado, que se encogiera de hombros mientras sus armas y su inteligencia permitían esos ataques, ahora le toca el turno a Estados Unidos de sentir en carne propia su propia vulnerabilidad. El juego ha cambiado.
Resulta que Rusia ha adquirido una herramienta que aumenta dramáticamente la vulnerabilidad mutua, reconocía el artículo de Military Watch Magazine con una evidente e incómoda resignación. Es la admisión tácita de que la balanza del poder ha cambiado. Ya no es solo Rusia quien debe temer los golpes de precisión lanzados desde lejos. Ahora, el territorio continental estadounidense, el Homeland, entra de lleno en la ecuación del riesgo. Lo más espinoso del asunto, y esto lo subraya la publicación con un dejo de amargura, es que Estados Unidos pasó años y miles de millones de dólares intentando desarrollar un programa similar, el llamado Ataque Global Rápido, Prompt Global Strike, con misiles balísticos convencionales. Y nunca logró ponerlo en marcha de manera efectiva. Mientras Washington se enredaba en burocracia, sobrecostos y fracasos técnicos, perdiendo tiempo y reputación, el Oresnik ya estaba volando, ya estaba siendo probado y ya estaba cumpliendo misiones de combate reales. Simplemente los hemos superado en esta carrera, podría resumirse el mensaje no verbal que Moscú envía con cada lanzamiento. Y el propio texto de la revista estadounidense insinúa la consecuencia lógica, la única salida racional a este nuevo y peligroso escenario. Quizá este hecho obligue al otro lado del océano a frenar un poco su afán destructor del mundo. En otras palabras, más crudas y directas, es una llamada a recordar el instinto más básico de todos, el de la autopreservación. Y es en este punto donde aparece otra voz, una voz particularmente incómoda para la narrativa oficial de Washington, la del exanalista de la CIA Larry C. Johnson. Desde su blog, bajo un titular que era en sí mismo una bofetada a la política exterior de su país, otra vez pinchamos al oso con un palo. Johnson analizaba con una lucidez brutal qué fue lo que llevó al ataque hipersónico del Oresnik en el oeste de Ucrania aquella noche del 9 de enero. Johnson, un hombre que conoce las entrañas del monstruo, sostiene que Rusia demostró una vez más a la OTAN las capacidades reales de su ejército al usar por segunda vez este sistema de armas en territorio ucraniano. Recordó, con una paciencia casi didáctica, que la Alianza Atlántica simplemente no tiene, a día de hoy, medios para defenderse frente a este tipo de armas, a pesar de años y años de discursos triunfalistas y promesas vacías de sus líderes políticos y militares. Hace un año, remarcó Johnson, los rusos ya habían realizado una primera demostración con este misil, una advertencia clara para que Occidente entendiera que contaban con esa capacidad. Pero la advertencia fue ignorada. Esta vez, dijo Johnson en su análisis, la provocación vino del propio Occidente. Ahora hemos vuelto a provocar al oso, y el oso ha contraatacado. Lo resumió con una crudeza que rara vez se lee en los medios corporativos. Fue entonces cuando Johnson reveló un dato que en Washington nadie quiso amplificar, un detalle que lo cambiaba todo. Estados Unidos recibió un aviso previo de 3 horas sobre el lanzamiento del Oresnik. El aviso venía con la aclaración explícita de que no se trataba de un misil balístico intercontinental dirigido a su territorio, sino de un ataque convencional contra un objetivo en Ucrania. Era una señal de control absoluto, no de caos. El mensaje implícito, según Johnson, era devastadoramente claro: pueden observar su vuelo, pero no pueden detenerlo. En esa sola frase, el exanalista describió la nueva y descarnada realidad estratégica del siglo XXI. Estados Unidos puede mirar sus pantallas de radar, puede seguir la trayectoria del misil en tiempo real, puede llenar miles de informes de inteligencia, pero carece de la herramienta, del interceptor, del escudo capaz de derribar esa flecha hipersónica. Sus sistemas de defensa, valorados en miles de millones de dólares, son, ante esta amenaza, poco más que espectadores impotentes. Así, el Oresnik se revela no solo como un misil, sino como un mensajero. Es el portador de la noticia de que la era del monopolio del miedo, ejercido de forma unilateral por Estados Unidos durante las últimas 3 décadas, se ha terminado. Rusia está mostrando al mundo, y en especial a su adversario, que puede golpear lejos, con precisión y con un poder devastador, sin necesidad de cruzar el umbral nuclear. Y en este nuevo tablero de juego, Texas, con su industria y su simbolismo, podría estar en el centro mismo de la estrategia. El siguiente movimiento, para bien o para mal de toda la humanidad, lo decidirá Washington. Desde este estudio en Lima, con el eco de estas revelaciones resonando en las paredes, cerramos nuestro análisis de hoy. Soy Javier del Castillo, para Voz de la Patria Grande. La noche cae sobre nuestra América, pero los ojos del mundo permanecen abiertos, vigilantes. La historia se acelera, y nuestro deber es intentar comprenderla, narrarla desde nuestra propia perspectiva. A nombre de todo el equipo, me despido con la expresión ancestral de nuestra tierra, en el quechua milenario que nos une, Tupanán Chiscama. Que su significado profundo nos acompañe, hasta que volvamos a encontrarnos.